Aquí nos diría para esta BIOS, ¿no? Era una AMI, ¿no? Si no recuerdo mal, cuáles serían los pitidos que pueden indicar algún tipo de fallo, ¿no? Durante el Power on Self Test, ¿no? El post de la BIOS. Y pues nos dice que un pitido corto, ¿vale? Puede ser la tarjeta gráfica, ¿vale? O sea que ha detectado la tarjeta gráfica, ¿vale? Que puede ser estas cosas, pero bueno, un pitido corto, ¿vale? Es que funciona, ¿no? Que ha pasado el post y que funciona. Y que ha detectado la tarjeta gráfica y luego ya pasa el sistema operativo. Un pitido continuo seguido de 2 cortos y después una pausa y esto se repite continuamente, ¿vale? Pues que no ha detectado la memoria. No significa que no haya memoria, puede ser que la memoria falle, ¿vale? Y no la detecta simplemente por esa razón, ¿vale? O que no la hemos puesto mismamente, ¿no? Un pitido continuo seguido de 3 pitidos cortos, ¿vale? Pues esto indicaría o que no hay tarjeta gráfica, ¿vale? Que bueno, en el caso de las placas actuales es raro, ¿vale? Que fuera que no hay tarjeta gráfica porque hay una integrada, ¿vale? A no ser que esté fallando. Pero bueno, más que no hay tarjeta gráfica es que hay un fallo, ¿no? En la gráfica. Y un pitido continuo seguido de 4 cortos, ¿vale? Pues significa que ha habido un fallo X de cualquier componente, ¿no? de hardware. Estos veis si son más realistas, ¿no? que la lista que os he mostrado antes o los que dice el fabricante, o incluso que los numeritos hexadecimales que salen en esas tarjetas post, ¿no? que hemos comentado. Bueno, ahora voy a apagar el equipo, ¿vale? Lo bueno de estas placas que como llevan los LEDs te guían un montón. A mí me ha pasado y van bien. ¿De los de dentro dices? Sí, eso hace la misma función, ¿no? Porque cuando te falla se queda uno encendido y al lado pone que te está fallando, entonces mejor que estar buscando... Sí, que vienen 4, ¿no? Así en vertical, ¿no? Sí, sí, ahí al lado de la RAM. Sí. Eso, en la parte superior derecha, sí. Sí. Ayuda más que los pitidos, vamos, digo yo, es más intuitivo. Que te pone al lado lo que te está fallando. Bueno, a ver, si ya conoces los pitidos, pues depende, ¿no? Pero sí es mejor eso que las cosas. Si tienes speaker, porque si no lo has puesto tampoco vas a escuchar nada. También, eso también. Bueno, pues aquí nos habla de la BIOS, ¿vale? Nos dice que no cambiemos los valores por defecto de la BIOS, excepto no en las siguientes circunstancias, ¿no? Bueno, que tengamos algún problema, que sepamos, ¿no? También lo que hacemos, ¿no? Y que realmente lo que vayamos a hacer no sea nada perjudicial, ¿no? Pues para el equipo, como el aumento en las frecuencias, voltajes, ¿no? Que eso normalmente está en modo automático y normalmente es la propia placa, ¿vale? la que gestiona esas cosas, ¿no? Nos dice la forma de entrar en la BIOS, ¿veis? Otra forma de entrar en la BIOS, controlar el suprimir. Realmente aquí en las Asus, ¿vale? Con que le des a suprimir es suficiente, o al F2, depende. Sabéis que Asus tiene una marca más baratita que es ASRock, ¿vale? Normalmente las Asus, para entrar en la BIOS entras con suprimir, y en las ASRock entras con F2, ¿vale? Pero que esto tampoco es ciencia cierta, ¿vale? Por eso lo mejor es ver el manual y ya se sabe bien cuál es cuál. ¿Sabéis que Asus tiene una marca más baratita que es ASRock? ¿Podrías recomendar ASRock? Sí. Y ASRock tiene placas, las de gama alta de su gama, que tienen un huevazo de cosas, mira. Y es que tienen la calidad que tienen las Asus, ¿sabes? Y son baratas, ¿vale? O sea, es la mitad del precio que una Asus, tranquilamente. Tiene placas también así para rollo gaming y tal. Bueno, parece que esto cargue muy bien, ¿vale? Pero sí, yo las recomiendo, ¿eh? Yo he montado muchos de estos y han ido muy bien. Ya saben, en sus principios a lo mejor eran más cutres, pero ahora mismo están súper bien. Vale, porque me asusta este precio y estos como slogans que son súper buenos. Bueno, mira, la diferencia de precio es que es la mitad. Y probablemente si te miras las características de una y de otra, muy probablemente sean muy parecidas en características. ¿Y cuál es el motivo de ese salto tan bestial, el precio? Pues esto es como todo. ¿Cuál es el motivo de que unos pantalones, no sé, Levi's cuesten 100 euros y unos del Carrefour cuesten 9? Ganan mercado en otra gama, en otro cardio de público. Claro, exactamente, tienen otro... Hombre, algo se notará, digo yo.
materiales, componentes y tamaño de... Yo supongo que si hay un tema de componentes y tener componentes y test de calidad, que habrá pasado más, será eso. Pero, no sé, pasa bestia. Es casi doble. Sí, pero es que es eso, es que pagas mucha marca, ¿eh? Una vez yo escucho esta opinión por esta diferencia de 2 veces. Es que la mayoría y lo principal es de calidad de control internal. Si Asus haces como para calidad 100%, ASRock será como 80, 90 o algo de esto. Sí, pues puede, es puede ser. como regular sus expectativas sobre esto también. Puede ser, hombre, para abaratar costes algo tiene que haber diferente también, pero bueno, quiero decir que también pagas mucho la marca, ¿no? El prestigio de la marca. Yo he trabajado en otro sector, donde hacíamos segunda marca blanca, y lo que salía de una máquina salía para la otra. Y En otro envase, pero... Es que eso te iba a decir, esto es Como las galletas María que venden en el día, ¿no? Así no quiero dar publicidad de nada, pero las galletas María que venden en el día, si es que son las mismas que salen de Fontaneda o eran, o las de Cuétara, no sé, pero vamos, venían de la misma fábrica. Y es que las probabas y sabían igual. muchas veces es lo mismo. Muchas segunda marca que son así, la gran mayoría trabajan así para tener un precio competitivo en otros sectores públicos. Fijaos, a lo mejor pueden cambiar cosas, porque tú fíjate, en una fábrica, si tienes muchas líneas de producción que hagan cosas diferentes, estás gastando mucho dinero. Si tienes una que hace lo mismo, ¿vale? Produces más y gastan menos al final. Depende del sector que sea, a nivel de punto digamos, de salida de producto de fábrica, el I+D es más caro que una segunda marca. Es más sencillo continuar con una tirada X en un sector que fuera, y es más barato que trabajar con... Depende de los sectores hablando, ¿eh? Yo estoy hablando de un sector pues, que sí que se presentaba a ello y que cambiaban el bote en el lineal donde salía simplemente, ¿no? Pero a lo mejor en estas, pues imagínate que haya una de Asus que sea igual que esta, que no lo sé, ¿vale? Pero igual son líneas diferentes, ¿vale? Y que a lo mejor, pues yo que sé, los disipadores de estas sean un poco peores que los otros, ¿vale? Y que sea esa la diferencia, por ejemplo. No digo que sea este el caso, ¿vale? Pero que hay casos que son así. Vale, que le Y la cambiamos marca, una cosita y ya tú está. ponte en un MediaMarkt y pregunta si saben cuál es la segunda marca de Asus. De 10 te van a decir 9 que no. En Seguramente. Mediamar, bueno, en Mediamar es que yo no preguntaría en Sí, Mediamar bueno, nada. he dicho MediaMarkt por decir Sí, algo, sí, vamos. sí. Bueno, no preguntaría ni en Mediamar, ni en el Corte Inglés, ni en nada, vamos. Yo mira, cuando tenía la tienda, iba mucho al Mediamar a comparar precios. ¿Vale? Cuando cerraba, muchos días me bajaba al Mediamar a ver a qué precio tiene esto, ¿vale? Para yo tampoco pasarme en poner los precios, porque la gente como es, ¿no? Pues prefieren hacerse 20 kilómetros por ir al Mediamar porque es €1 más barato, ¿sabes? Aunque se lo gasten en gasolina. Pero bueno, pues por más o menos tener los mismos precios yo me bajaba siempre. Y a veces escuchaba conversaciones de los vendedores que te juro que me daban ganas de coger y estrangularle, ¿sabes? Y venderle yo el ordenador a la señora, porque es que decían absolutas barbaridades. Por ejemplo, no sé si os acordáis de estas memorias de la PlayStation 2 que eran de colorcitos, que no eran la original, ¿vale? Las memory disk. Sí, no sé cómo se llamaban ahora, pero bueno, las memorias estas que eran rojas, ¿no? Y azules, las había, ¿no? Que las vendían en packs de 2 incluso, ¿no? Y Sí, que eran como transparentes. esas. Y yo estaba ahí mirando los precios y tal, y de pronto una señora le preguntaba, oye, ¿esto vale para la tal? No, señora, esto no vale para la tal, no, tiene usted que comprar esta otra. Que ojo, que a veces es porque a ellos les interesa, porque les dan más comisión a lo mejor por vender un producto que otro. O sea, que quiero decir que yo tampoco me fiaría de la gente que vende en esos sitios, porque vende en función de sus... Claro. Tienen premio por puntos de cabecera, los productos de cabecera, los productos Eso es. Entonces, Yo hace poco también he ido a eso, a mirar precios, y he escuchado una que era muy buena, porque hablando de las características del procesador, le decía el vendedor al cliente, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe es una generación antigua, etc. Y el cliente le pregunta, pero bueno, dado un momento lo puedo cambiar. Y la respuesta fue que sí, ¿no? El vendedor al cliente, ¿no? Digo, pero es difícil. No, si te das un poquito de maña, puedes cambiar el procesador perfectamente. No, nada, te ves un vídeo de YouTube y ya está, ¿no? Y ya lo has cambiado. Ya. Sí, bacana. A ver, es que es lo que tiene el mundo de hoy, no te puedes fiar de nadie, porque la gente con tal de vender, pues te cuenta lo que quieran escuchar tus orejas. Ya, pero lo que es curioso es ir ahí con un mínimo de base de algo, de que tú conozcas un poquito, con un poquito más de presión,
y hacerle unas preguntas clave que te dejan ya te dicen dónde puedes entregar el currículum si quieres tú también, vamos. Pero mira, ahora por ejemplo el Corte Inglés porque está de capa caída, pero antes no, la gente cuando iba al Corte Inglés es que eso era como de mucha caché, ¿no? Era que la gente que trabajaban ahí eran súper profesionales, ¿no? Súper entendidos de su apartado, ¿no? Y resulta que la mayoría de los que estaban en el departamento de informática venían del departamento de zapatos, no te digo más, ¿vale? La idea que tenían, pues las 4 cosas que le hubieran contado para vender y ya está. Bueno, ya estamos ya ahí casi terminando. Esto ya simplemente es el funcionamiento de las aplicaciones, ¿vale? Para la BIOS, el cómo se hace el RAID, te explica lo que es un RAID, también lo que ya os he contado antes. Bueno, todo esto, ¿vale? También es importante, pero ya lo trataremos más adelante, ¿vale? Que son normativas de estas ambientales y rollos de estos que cumple esta gente, ¿vale? Pero que nosotros también los tenemos que tener ahí muy en cuenta. Para la BIOS pues pulsábamos la tecla suprimir, la tecla F2, ¿no? O 40.000 teclas que podemos presionar. De hecho, en el canal, bueno, pues ahí tengo, no sé, un montón de vídeos de cómo entrar a la BIOS en un portátil de Dell, cómo entrar a la BIOS en un portátil de HP, cómo entrar a la BIOS con una placa base de Gigabyte, cómo entrar a la BIOS en un bla, con todos los habidos y por haber. Creo que me faltó MSI, pero vamos, es suprimir, ¿vale? Entonces, bueno, cada equipo, como os dije, pues tiene una forma diferente, aunque la gran parte de ellos son eso, suprimir o F10. ¿Vale? Luego, una vez que nosotros estamos en nuestro equipo, ¿vale? Pues también podemos acceder a la BIOS, pues esto desde Windows. Entonces, en el disco de recuperación, ¿vale? O bien cuando nosotros encendemos Windows y accedemos a estas opciones avanzadas, ¿vale? De inicio, pues desde aquí, ¿vale? En el inicio avanzado, aquí está, ¿vale? En el inicio avanzado, ¿vale? Daríamos aquí a reiniciar ahora, ¿vale? Y tenemos una forma, ¿vale? De acceder a lo que sería la BIOS Wi-Fi. Wi-Fi no, Wi-Fi. Joder, que ya no sé lo que digo, es que es viernes, perdonadme. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis los pasos, ¿vale? Le daríamos a continuar, ¿vale? Aquí a las opciones avanzadas y luego pues desde aquí tenemos varias opciones que nos permiten, pues entre otras cosas, restaurar el sistema, ¿vale? Desinstalar actualizaciones, por ejemplo, si han dado algún tipo de error, recuperar una imagen del sistema, ¿no? Si da fallo y nosotros habíamos hecho previamente una imagen del sistema y queremos poder recuperarla y todo esto, ¿vale? Bueno, opciones que sirven para reparar el equipo, ¿no? En caso de que tenga un mal arranque, ¿no? Estas cosas. Y entre esas opciones, ¿no? Pues tenemos la de configuración de firmware Wi-Fi. Aquí le llama firmware, ¿vale? Porque como os dije ayer, en la placa base normalmente se llama BIOS, ¿vale? Y en el resto del hardware se llama firmware, ¿vale? Pero al final son todo de ese estilo, vamos, que es una BIOS, pero en diferentes dispositivos. Entonces, bueno, pues desde aquí simplemente, ¿vale? Cogeríamos esa opción, le daríamos ahí a reiniciar y nos llevaría directamente a la BIOS. Esto es desde Windows 8.1, que yo creo que ya debe haber poca gente que tenga este sistema operativo, porque este sí que era una M, no sé si lo habéis probado, pero mi hermana tenía en el portátil Windows 8 y era horrible, la verdad. Sí, la cosa más horrible. Yo me compré un portátil cuando lo abrí y vi que tenía Windows 8 y jolín, cada vez que ibas a buscar una aplicación no sé qué, os juro, lo abrí, lo cerré y estuve 10 meses sin usarlo. Es que la verdad es que era horrible. ¿Ese es el que se parece al Windows Phone? Sí. Vale, pues sí, que es horrible. Sí, que luego le pusieron aquí ya otra vez el iconito las aplicaciones y tal, pero sí. Es terrible. Vamos, y de hecho es que no duró nada.
esto lo hablamos ayer, ¿no? De cuidado con tocar la BIOS, ¿no? Cuidado con tocar parámetros que puedan afectar a voltajes, a velocidades del procesador, ¿no? A estas cosillas que bueno, pues que al final pueden hacer, ¿no? Que estropeemos incluso el componente, ¿no? Por ejemplo, cuando subimos voltajes, ¿no? Cuando hacemos overclocking en exceso, ¿no? Porque se calientan los componentes. A veces nosotros también no nos damos cuenta, ¿no? O es una cosa que pasa o que limita la vida de los componentes, ¿vale? Tiene un nombre de algún físico de estos que lo inventó, que nunca me acuerdo del señor este, pero hay una ley, ¿vale? Que dice que algo así como que cuanto más calor se genera en los chips y tal, ¿vale? Pues va cortando la vida de los mismos, ¿vale? Entonces, pues hacer overclocking y estas cosas, ¿vale? Pues al final, pues daña los componentes antes, ¿no? Y luego, bueno, ya cosas como, pues no sé, yo por ejemplo cuando tenía la tienda, pues me venía mucha gente, oye, que no me funcionan los puertos USB, oye, es que no me funciona el sonido, oye, que es que la pantalla se ha quedado en negro y nunca más ha vuelto a salir nada ahí, pero yo escucho que Windows arranca, porque suena, ¿vale? Pues muchas veces, ¿no? La gente muy curiosa toca por aquí, toca por allá, pin, 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 configura cosas que ni sabe lo que son la mayor parte de las veces, y bueno, pues al final, entre comillas, lo estropea, ¿no? A ver, porque gracias a Dios ese tipo de errores que os comento, ¿no? Pues son cosas subsanables otra vez desde la BIOS, ¿no? Para quien sepa, pero claro, pues bueno, pues al final es un rollo, ¿no? Que o lo tienes que mandar a alguien que te lo arregle o estas cosas, ¿no? Por estar ahí toqueteando, ¿no? Algo que, bueno, pues si no sabes, no toques, ¿no? Y si todo funciona, pues tampoco toques, ¿no? Y estas cosas. Esto era lo que comentábamos en el post de la BIOS, ¿no? Si detecta que algún hardware está funcionando incorrectamente y estas cosas, ¿vale? Pues no va a permitir la secuencia de arranque del sistema operativo. Entonces se va a parar, ¿no? En el post de la BIOS y nos dará pues algún tipo de mensaje que depende, ¿vale? De si es el disco duro porque tiene algún fallo y ha sido esta aplicación de Smart, ¿no? la que da la notificación, o si es un fallo, por ejemplo, de eso de que se ha agotado la pila de la BIOS, ¿vale? Pues nos dará un error de tipo error CMOS, ¿vale? Pero depende un poco de los diferentes fabricantes de BIOS, ¿vale? Pues los errores pueden ser un poquito diferentes, ¿no? Y bueno, aquí tenéis, ¿no? La pila esta de CR2032 de 3 voltios, ¿no? Y lo que sería propiamente la BIOS está, como os dije el otro día, ya es un poco antigua, bastante antigua, ¿vale? De hecho se podían quitar, ¿no? y sustituir fácilmente, ¿vale? Simplemente esto va ahí a presión. Y bueno, errores así que da la pila, por ejemplo, cuando se gasta, pues fundamentalmente el más claro, ¿no? O el que todos me imagino que tenéis en mente es el de la fecha y la hora, ¿verdad? De que cambia la fecha y la hora pues al momento de la fabricación, ¿no? Que puede ser 2, 3, 5, 6 años atrás. Pero eso también tiene unas implicaciones, ¿vale? ¿Me podríais decir qué implicaciones puede tener? Lo de la fecha y la hora. Que no te deja acceder a Google, o sea, navegar, ¿no? Puede ser. Podría ser, normalmente sí te deja, ¿vale? Pero sí alguna vez puede generar algún tipo de error de ese tipo también. Tareas pendientes, a ver. Te genera conflicto con las tareas con las que tienes programadas. Con las programadas. Sí, bueno, porque claro, efectivamente estarán programadas para una hora, ¿no? Y a lo mejor pues no coincide, ¿no? Justo con el horario. Más grave todavía. Actualizaciones que a lo mejor no se hagan, más cosas. ¿Puede ser que el sistema operativo no arranque realmente? Pues en algunos casos sí, no es lo habitual, ¿vale? Pero yo tenía un par de placas de Gigabyte, ¿vale? Que sí les ha pasado eso, pero lo normal no es eso. Vamos, que yo solo lo he visto 2 veces en 40.000 ordenadores, pero sí se puede dar el caso. Más grave. Bueno, que eso es grave ya también. Se pega la configuración de la BIOS, ¿no?
Se pierde la configuración que hayas hecho de la BIOS, ¿no? Los cambios que tú hayas aplicado para optimizar su rendimiento, ¿no? O su seguridad también. Más cosas. Ya tendríamos un problema, por ejemplo, en los servidores, ¿vale? Porque los servidores muchas veces, ¿no? Cuando se conectan con otros servidores tienen que sincronizar la información que se están enviando, entonces tendríamos un problema con la sincronización en los servidores, ¿vale? Que no se permitiría por la diferencia de horas, y en general, ¿vale? De todas las aplicaciones que dependan de la fecha y hora, entre ellas, por ejemplo, el antivirus. O sea, tú puedes haber comprado el antivirus antes de ayer y tener un año de antivirus, que si la fecha y hora cambia a 2 años atrás, tu antivirus va a aparecer como caducado y no se va a actualizar. Entonces ese también es un grave problema, ¿no? Todas las aplicaciones, ¿vale? Que dependan de fecha y hora. Imagen del post de la BIOS. Aquí también muchas veces se puede saber, ¿no? Los componentes que tienes y si son, por ejemplo, los discos duros tipo IDE o tipo SATA, su modelo, ¿vale? Si son HDD o SSD, ¿no? Porque aparece el modelo y ahí normalmente, ¿vale? Pues con las siglas que pone se distingue, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ¿no? Esto sería esa pantalla en una BIOS de tipo AMI que me dice, no me lo dice exactamente, ¿vale? Pero aquí lo que está indicando, ¿no? Es que la pila se ha agotado, ¿no? Entonces aquí tenemos que hay un fallo, ¿no? En la configuración CMOS, ¿no? Y luego nos dice, ¿no? Que la fecha y la hora no se han puesto bien, ¿no? Que pulsemos F1 si queremos, ¿vale? Entrar en la BIOS, en este caso, ¿vale? Pues es F1 para entrar en la BIOS, y que pulsemos F2, ¿no? Si queremos cargar los valores de fábrica y seguir adelante, ¿no? Con la carga del sistema operativo. Bueno, cada BIOS, ya os digo, es un mundo, pero bueno, más o menos se suele intuir un poco de qué va el error. Estas eran las Dual BIOS que os comenté de Gigabyte. Yo creo que las empezaron a incorporar allá por el 2005, 2004, una cosa así. Y entonces, pues nada, tenemos una BIOS principal, ¿no? Que en este caso suele ser esta que tiene la pegatina. Este tipo de encapsulado de lo que son los chips ya también es antiguo, ¿vale? Ahora mismo ya no son así tampoco tan grandes, ni se distinguen, ¿no? Y antes siempre se decía, no, la BIOS es la que tiene la pegatina plateada. Ahora ya tampoco tienen pegatina plateada, así que ahora tendrás que ver el manual de tu placa base para saber dónde está el chip de la BIOS, ¿vale? Pero bueno, en definitiva esto tiene esa BIOS principal, ¿no? Y una de backup, ¿no? Y bueno, pues si la que es principal, ¿no? Pues por lo que sea falla, estás actualizando tu BIOS y pues te has descargado una versión corrupta, ¿vale? De la BIOS o lo que sea, ¿vale? Pues entonces esta dejará de funcionar, pero bueno, por lo menos tenemos esa copia de respaldo, ¿no? Y fijaos que es automatizado el proceso, ¿vale? Es decir, que no tengo que hacer nada, pues la otra no funciona, pues ya está la placa base, ¿no? Ya se encarga de hacer sus cositas, ¿no? Bueno, los tipos de memoria, ¿no? Donde puede estar la BIOS, ¿vale? Normalmente siempre lo que es el programa en sí va a estar en una memoria de tipo solo lectura, read only memory, ¿no? Que no es volátil, ¿no? Que los datos permanecen ahí y en principio, pues salvo, yo que sé, picos de tensión, cosas que puedan pasar así, pues en principio los datos no suelen tener ningún problema, ¿vale? De integridad o de que se borren o estas cosas, ¿no? Pero bueno, casos también hay, ¿no? Luego tenemos memorias de este tipo, memorias EPROM, ¿vale? Que son memorias que son programables y que se pueden borrar de forma eléctrica. Esto no lo podría hacer tampoco un usuario normal, ¿no? Porque se requiere una máquina especial, ¿vale? Pues para poderlas grabar y borrar, ¿vale? Pero ya no serían de tipo ROM, ¿no? Sino que ya podríamos, ¿no? Modificar su función. Como os decía, una máquina, ¿no? Pues que requiere luz ultravioleta, ¿vale? Esto no es algo que uno pues normalmente tenga
tenga en su casa. Las de ahora ya tampoco son así, ¿vale? Este sería el chip. Esto, si recordáis que algunos ya sabemos que tenemos alguna edad por encima de los 30, ¿no? En ordenadores así antiguos, tipo 486, Pentium, ¿vale? Pues tendríamos memorias, ¿no? de este tipo. Y bueno, pues luego ya con las memorias flash, pues mayormente la BIOS suele estar en eso, una memoria, ¿no? de tipo flash, ¿no? Que la podemos actualizar, ¿no? Tranquilamente. Y fijaos, por ejemplo, así cambios, ¿no? Entre el tamaño, ¿no? El factor de forma, la forma de conectarse, ¿no? a la placa base. No sé si lo veis bien esto. Ahí mejor, ¿no? Pero digo, ahora ya son chips sí, incluso todavía más pequeñitos que este, ¿vale? Y que ya pues eso ni aparece el nombre del fabricante, ni se identifica fácilmente si no ves lo que es el manual de la placa base. Fabricantes, bueno, pues AMI, ¿vale? Avar, Phoenix, ¿vale? Son fabricantes de BIOS. Independientemente, ¿vale? De que tengamos diferentes fabricantes, ¿no? de BIOS, pues internamente las BIOS más o menos son por el estilo, más o menos tienen las mismas opciones. Si pueden, por ejemplo, sabéis que cuando el ordenador arranca y hace el post de la BIOS suena un pitido, que como siempre digo es indicativo de que el ordenador está sano, sanote, puro machote, ¿no? De que funciona bien todo y ha pasado todos los tests, ¿no? de todo el hardware. Y que cuando hay un fallo, pues también las BIOS, ¿vale? Una de las cosas que hacen es emitir una serie de pitidos, ¿no? Que nos dicen pues qué tipo de hardware es el que tiene el problema. Entonces ahí, por ejemplo, independientemente de que internamente la BIOS más o menos puedan tener las mismas opciones, cambiar alguna de nombre o de lugar o estas cosas, pero más o menos son todas iguales, pero sí el código de pitidos sí a veces puede variar. Os diría que así por norma general, por ejemplo, cuando hay un error de la memoria RAM, normalmente se suele emitir un pitido largo, continuo, en algunas de las BIOS, en otras es un pitido intermitente, también continuo, que no se para nunca. En el caso, por ejemplo, de la gráfica, suelen ser 3 pitidos seguidos o un pitido un poquito más largo y 2 más pequeñitos, ¿vale? Pero como os digo, pues depende del fabricante ese código de pitidos. Los que más habitualmente se escuchan son los de la memoria RAM, ¿vale? Y los de la gráfica, que son los componentes que mayormente pueden dar guerra, ¿vale? Dentro del equipo. Aparte, bueno, luego de la fuente de alimentación y esas cosas, ¿vale? Pero cuando la fuente de alimentación falla, pues obviamente no hay pitidos, ¿vale? Puede encenderse a lo mejor el equipo incluso, ¿vale? Pero no se escucha nada. Aparte de que tampoco se ve nada, ni el ordenador hace nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en la web del fabricante, ¿vale? Pues ahí suelen estar los códigos de pitidos. Aquí os he puesto algunos, ¿vale? Pero como os digo, esto es variable, ¿vale? Y por ejemplo aquí, problema con la tarjeta gráfica, un sonido largo, 2 sonidos cortos. Problema de CMOS, 2 sonidos cortos. Yo esto no lo he escuchado nunca, ¿vale? Se supone que están y que la BIOS falla y estas cosas, pero yo estos pitidos jamás los he escuchado, ¿vale? O estos de que fallan los 64 primeros kilobytes, tal, pues cuando es fallo de la memoria RAM, ¿vale? El pitido siempre es el mismo, ¿vale? Siempre o uno largo o un pitido intermitente infinito también, ¿no? Yo estos ya os digo, los pone el fabricante, ¿vale? Pero yo no los he escuchado jamás. Bueno, por aquí tenéis también de error del procesador. Como os digo, también es muy raro que se estropee el procesador. Y cuando el procesador se estropea, pues normalmente el ordenador tampoco arranca, ¿vale? Entonces son pitidos que yo tampoco he escuchado. Tampoco he visto ningún procesador estropeado en 24 años, o sea que pasará, pues pasará, ¿vale? Pero yo no lo he visto. No sé si alguno de vosotros ha escuchado alguno de esos pitidos, pero yo nunca. Errores de actualización, de paridad, ¿vale? Errores de paridad se hace referencia también a la memoria RAM, pues lo mismo, pitido largo o pitidos, ¿vale? Intermitentes. Todo lo que haga referencia a la memoria RAM, por mucho que aquí os ponga
X pitidos, o os lo ponga el fabricante, ya os digo que siempre es el mismo tipo de pitido. Así que lo paso rápido porque esto no... Aquí tenéis también los de Phoenix, insisto, más o menos son todos igual. Por ejemplo, aquí te dice varios tipos de errores en la memoria y te pone diferentes tipos de pitidos. El pitido es siempre lo mismo. Si tú quitas la memoria RAM, por ejemplo, y enciendes el ordenador, siempre vas a escuchar un pitido largo. Si la RAM da un fallo, ¿vale? Pues vas a escuchar lo mismo. Bueno, el tema de la actualización de la BIOS en las placas estas que son de alta gama, que os dije que a veces tenían botoncitos por ahí dentro de lo que es la placa, ¿no? O en la parte trasera, ¿no? Donde están los conectores, ¿no? de entrada y salida. Bueno, pues aquí a veces, ¿no? Pues tenemos un botoncito que sirve para actualizar la BIOS, ¿vale? Aquí también tenemos un puerto USB especial, ¿vale? Para meter la aplicación, ¿no? que hemos descargado, ¿no? de actualización de la BIOS. Fijaos en esta placa, ¿vale? Este panel que tiene. Esto, no sé si conocéis las tarjetas POST. Poco fiables, ¿no? Poco fiables, pues yo te diría que nada, nada fiables. Vale, son estas tarjetitas, a ver un segundo, ¿dónde la he visto yo? A ver, que creo que la he visto esta. Vale, estas tarjetitas que se conectan bien por PCI o por PCI Express, ¿no? Depende. Que se supone, ¿vale? Que cuando el ordenador no arranca, no funciona y estas cosas, ¿no? Pues tú la pones y te dice cuál es el error que tienes, y pues los mismos mensajes un poco de la BIOS, ¿no? Pues si falla la memoria RAM, si falla la BIOS propiamente, el procesador, la gráfica, lo que sea. Luego tienes un librito donde vienen ahí los códigos y te dice, pues fallan los 64 primeros kilobytes de la memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Como antes. Bueno, yo ya he comprado varias de estas. La primera porque pensé que había comprado una malucha de los chinos, que realmente había comprado solamente para probar. Y dije, bueno, voy a comprar una un poquito mejor, a ver si es que me he equivocado yo de tarjeta. Pero no. A mí personalmente no me sirvió para nada. Y bueno, pues este tipo de tarjetas que hacen eso, ¿vale? Pues lo mismo que haría la BIOS con los pitidos, indicarnos el tipo de error, pero de forma más gráfica, pues viene incluido, ¿no? En algunas de las placas de gama alta. A veces está aquí, a veces está en la parte trasera del ordenador, donde los conectores, ¿vale? Para que veas el número de error sin tener que abrir el equipo. Bueno, entonces, como os decía, hay botoncitos a veces que sirven para eso, para indicarle a la placa base que quiero actualizar la BIOS, meto ahí el USB, ¿vale? Y directamente pues actualiza. Obviamente, previamente a esto, yo he ido a la página del fabricante, he buscado la BIOS adecuada, la he descargado y la he puesto en ese pendrive y en el puerto adecuado, ¿no? De USB, ¿vale? Que normalmente suele venir indicado, suele venir en otro color, ¿vale? O con este recuadrito, ¿vale? Y eso me indica que es el que me permite actualizar la BIOS. Esto os lo conté ayer ya también, ¿no? Cuando es que yo voy a actualizar la BIOS, pues hombre, por defecto siempre no es necesario, ¿vale? Solamente cuando realmente es por algo vital para mi equipo. Si no, yo no pasaría por este trance, ¿no? de actualizar la BIOS si realmente no me va a aportar nada esa actualización. Como os decía, hay muchísimas actualizaciones que simplemente lo que hacen es permitir que un determinado modelo de procesador funcione con esa placa base, que una determinada marca, modelo también de memoria RAM tenga soporte en esa placa base, que por ejemplo la antena wifi que incorpore la placa base, si es que va integrada, tenga más potencia, o simplemente que subsane, ¿no? Pues algún tipo de error de conectividad o de microcortes que pueda tener o cosas así, ¿no? Si yo no tengo ese problema, no me sirve de nada actualizar la BIOS. Más que nada, bueno, ahora ya os digo, hay más medidas de seguridad, pero bueno, lo más que puedo hacer es cargarme la placa base, quizás, ¿no? Tampoco vamos a ser tremendistas, que no tiene por qué, ¿no? Pero vamos, que no me va a aportar nada esa actualización. Si me aporta, vale, pues eso, que tenga una función de seguridad, ¿no? Que subsane pues alguna vulnerabilidad que pueda tener mi equipo, ¿vale? Entonces, bueno,
pues eso, iríamos a la página del fabricante. En la página del fabricante no hace falta ir a la página del fabricante de la BIOS, ¿vale? Siempre para cualquier driver o esto de la placa base, lo mejor es ir al fabricante de la placa base, y en el fabricante de la placa base no tendremos las actualizaciones de la BIOS. Entonces, bueno, pues lo que tengo que saber es el modelo exacto de la placa base, porque como os dije, hay modelos que pueden variar alguna letrita y llevar configuraciones diferentes, ¿no? O BIOS diferentes. Y entonces, bueno, pues saber el modelo exacto con herramientas como la que vimos ayer, como la de AIDA o cualquiera de las otras que estuvimos comentando, ¿no? Pues ahí sabes cuál es el modelo exacto de tu placa base. Muchas veces también, ¿no? Cuando abres el equipo, pues suele venir serigrafiado. En el caso de los portátiles, pues ya no es tan fácil abrir el equipo, ¿vale? Pues tiraremos de ese tipo de herramientas, o normalmente viene una pegatina atrás, ¿no? Donde viene el modelo exacto. Pero vamos, el caso que no nos equivoquemos, ¿no? Buscando el modelo, y que cuando vayamos ahí a la página de la BIOS, creo que lo puse aquí en esta imagen, pues veamos qué es lo que hace. Normalmente me lo suele indicar, ¿vale? Hay alguna que a lo mejor no, pero normalmente me lo suele indicar, ¿vale? Pues esta actualización de esta placa de Asus, ¿vale? Pues lo que hace es dar soporte a este tipo de procesadores. Fijaos que hay veces que hay procesadores que tienen la misma conexión a la placa base, por ejemplo un Zócalo LGA 1200, ¿vale? Y ese Zócalo LGA 1200 sirve para diferentes gamas de procesadores, pero no todas las gamas de procesadores sirven para mi placa, por mucho que vayan en el mismo Zócalo. Entonces, bueno, pues en este caso añade soporte para una serie nueva de procesadores, ¿no? Y también mejora, ¿no? el rendimiento y la estabilidad. No sabemos de qué, pero la mejora. Pues ya está. Pues a lo mejor yo quiero poner este procesador en particular, pues actualizo la BIOS, porque es que quiero esa placa además, y esa placa pues requiere esta actualización, ¿vale? Por ahí, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí un malware o algún problema, ¿no? Pues también me puede interesar, ¿no? Si van a poder acceder a mi equipo, o si va a haber un riesgo grande, ¿vale? Porque yo tenga esa BIOS, ¿vale? Pues la actualizaré. Entonces, bueno, las formas, ¿no? de actualizar la BIOS, ¿vale? Pues serían esto, directamente desde la BIOS, ¿no? Desde el sistema operativo, directamente, ¿no? También desde estos puertos USB de Flash BIOS, ¿no? Que es como normalmente vienen serigrafiados. Y entonces, bueno, pues dependiendo también, pues nosotros entramos en la BIOS, suele haber una opción en algunas, no en todas, ¿vale? No en todas está desde ahí, en otras está en una aplicación que tú instalas o que se instala con la placa base y accedes desde Windows. Pero bueno, normalmente ahí tenemos una herramienta, ¿no? Que nos permite pues actualizar la BIOS, ¿vale? Desde internet o desde un puerto USB, ¿no? Que nosotros hayamos designado. Depende de si también es una EFI BIOS o una UEFI BIOS, ¿vale? Las UEFI BIOS son mucho más amables, ¿no? A la hora de actualizarlas. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando tú instalas los drivers de la placa base, pues vas a tener eso, una aplicación, ¿vale? Que te permite actualizar la BIOS. Yo no sé si tengo aquí, si la instalé, porque hay veces que esas cosas ni las instalo, porque si no te empieza a instalar 40.000 historias. Pero bueno, pues no es esta, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es una de esas aplicaciones, ¿no? que te descarga, ¿vale? Del fabricante. Yo creo que aquí no está. Esto es todo de monitorización, creo que no la instalé. O sí, pero no arranca. Bueno, aquí se llama Z Update, ¿vale? Este tiene una placa base de Asus, ¿vale? Y se llama Z Update la aplicación. Lo que pasa es que no sé por qué no se abre. La movida es esa, ¿vale? Tú vas al fabricante o descargas la BIOS desde la propia aplicación, ¿no? Que va a ir a buscar, ¿no? El archivo adecuado. Le dices que la quieres actualizar, ¿no? Esta es de una gigabyte más antigua, ¿vale? Pero más o menos para que veáis el procedimiento. Y bueno, pues básicamente ya pues a esperar, ¿vale? Mientras esperas, obviamente no hagas nada, no apagues el equipo, reza, ¿vale? Que no se vaya la luz, que no haya una tormenta, ¿vale? Estas cosas, ¿vale?
que podrían en algún caso no dañar la placa base. Bueno, dañar la placa base no, dañar la BIOS. Lo que pasa es que si daña la BIOS, ¿vale? Pues al final la placa base no funciona. En otras, ¿vale? Pues tenéis esta opción menográfica, ¿vale? Pues lo mismo, pues sería con las flechitas, ¿vale? Ir a esa opción. Y bueno, aquí os he puesto esto que es del manual de la placa base, donde nos dice un poquito, ¿no? Qué es lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Y nos dice, pues lo que ya os he contado, ¿no? Que actualizar la BIOS, ¿vale? Puede tener un riesgo, ¿no? Un riesgo de que al final eso, la placa base no funcione. Lo advierto pues porque hay gente que a veces hace las cosas muy alegremente. Venga, voy a actualizar esto, venga, voy a hacer lo otro. No sé si os ha pasado los típicos amigos, espero que no seáis de esos, por Dios, que dicen yo te formateo el ordenador, ¿no? Y cogen el portátil del vecino, le formatean el ordenador y se cargan la partición de rescate que tiene el portátil, por ejemplo, ¿no? Que viene con todas las aplicaciones, ¿no? Y todas estas cosas, y los drivers, y el sistema operativo que venía de fábrica, y todas estas cosas. ¿Os ha pasado? Sí, ¿no? Vale. Hay gente para todo, hay gente para todo. Entonces, bueno, hay gente que se aventura rápidamente a hacer cosas y bueno, pues las cosas a veces no son tan fáciles como parecen, ¿no? Como montar un ordenador. Hoy día yo creo que todo el mundo monta un ordenador, decidme si no es verdad. Sí, sí. Todo el mundo se aventura, todo el mundo sabe montar un ordenador, todo el mundo es informático, todo el mundo es todo, ¿no? Lo miran en internet, lo miran en un vídeo y ya, venga, ya soy informático. Pues no, eso requiere tiempo, ¿no? Tiempo y vida. Bueno, esta es la aplicación esta que os digo de que la que pretendía yo abrir aquí, pero que no se abre, ¿vale? Que es para actualizar la BIOS de Asus, ¿vale? Diferentes modelos. Como digo, utiliza un USB, viene indicado en la parte trasera el puerto que es, concretamente donde lo tienes que poner. Y si tienes algún problema y tal, ¿vale? Pues también tienes una aplicación que normalmente te restaura, ¿no? La BIOS de las de ahora, precisamente porque son tipo flash y son reescribibles, ¿vale? Si fuera una BIOS de las antiguas, pues ya os digo que no, que la placa base la tiraríais a la basura mayormente, ¿vale? Y esta es la del botoncito, ¿vale? Que se llama BIOS Flashback, depende del fabricante, también puede tener otros nombres. Y bueno, pues ahí simplemente le damos al botoncito y ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Está aquí. Y no sé si lo preguntabais ayer, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo hago algunos cambios en la BIOS, de lo que sea, de rendimiento, de voltaje, de habilitar o deshabilitar algún componente o alguna historia de estas, y a lo mejor pues luego no estoy muy conforme, ¿no? O tal, pues en lugar de tener en la placa base, ¿no? Pues antes teníamos muy cerquita de la BIOS o de donde estaba la pila, ¿no? Si esa es la pila y esta es la BIOS, ¿vale? Pues aquí había unos pines así, ¿vale? Que nosotros podíamos puentear con un jumper, ¿no? Y entonces, bueno, pues si lo poníamos en un lado se almacenaban los cambios que yo hiciera, y si lo poníamos en el otro, pues se reseteaba la BIOS y volvía a esos valores de fábrica, ¿vale? Entonces esto suele estar aquí dentro de la placa base y bueno, pues hay que abrir el equipo, ¿no? Para puentear esos pines, ¿no? Entonces placas base, esta ya solamente por lo que pone aquí y por los conectores que veis, seguramente intuís que esta placa base o estos conectores de esta placa base no es de una placa base barata, ¿no? Quiero decir que esto no lo traen la mayoría, ¿vale? Solamente gamas altas, ¿no? de placas base. Pero vamos, aquí tiene este botoncito que sirve para lo mismo que servían esos jumpers, ¿no? Para resetear la BIOS y devolverla a esos valores de fábrica. También vienen aplicaciones en muchas placas base también de gama alta, que directamente desde la interfaz gráfica, ¿vale? Te permiten hacer el overclocking, ¿vale?
Y bueno, pues el botoncito ese con lo que estábamos, lo del flashback, ¿vale? Pues simplemente es para eso, actualizar la BIOS, ¿vale? Y recuperar también la BIOS de posibles errores, ¿no? O fallos que hayamos tenido al descargarla. Vale, entonces bueno, pues aquí tenéis el procedimiento, pero no obstante, esto es un poco general, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que veáis el procedimiento exacto de vuestra placa base en el manual, ¿vale? Porque puede variar, ¿vale? Y lo único, bueno, pues que en el USB, ¿vale? Que se designe para esto, ¿vale? Pues que solamente esté la actualización y ya está. Bueno, de la BIOS, de casi todas, tanto de las EFI como de las UEFI, especialmente de las UEFI, ¿vale? Podemos hacer una copia de seguridad de esas configuraciones que nosotros hayamos alterado, ¿vale? y que luego podemos recuperar desde la propia BIOS, ¿vale? En caso de que por lo que sea se haya agotado la pila, haya vuelto a los valores de fábrica o lo que sea, ¿vale? Pues tenemos la opción de hacer una copia de seguridad y recuperar. Y aquí tendríamos una UEFI, ¿no? De tipo, o sea, una BIOS, perdón, de tipo UEFI, donde básicamente en la primera pantalla nosotros simplemente vamos a ver opciones que lo que hacen es monitorear, ¿vale? Pues voltajes, temperaturas, ventiladores. En algunos casos me aparece aquí la prioridad de arranque, ¿no? Que decíamos ayer, ¿no? De si quiero que arranque el sistema operativo primero del disco duro, después de una unidad de CD, después de un USB, ¿no? Bueno, pues indicarle siempre aquí dónde va a estar el sistema operativo como primer dispositivo de arranque. A veces lo podemos hacer desde aquí, a veces tenemos que ir a las opciones avanzadas, ¿vale? En este caso aquí las opciones avanzadas las tenemos aquí abajo. Podríamos pulsar F7 en esta placa, ¿vale? En otras puede ser otra cosa, ¿vale? Pero siempre nos lo va a indicar normalmente ahí. Y entonces ya sí accederíamos propiamente a las opciones, ¿vale? Que tiene nuestra BIOS para configurar. Que bueno, pues aquí os he puesto algunas, ¿vale? Vamos a ir por pasitos por aquí. Bueno, el tema de controlar los ventiladores, ¿no? Para que hagan más ruido, menos ruido, ¿no? O giren más rápido, menos rápido. ¿Vale? El tema del overclocking, por ejemplo, en estas de Asus es a través también de una aplicación. Modificar las frecuencias, ¿no? Podemos ver el tipo de procesador que tenemos, los núcleos que tiene, ¿vale? Por ejemplo, podemos configurar, que normalmente se hace simplemente habilitando o deshabilitando esa tecnología, ¿vale? Por ejemplo esta, Intel Speed Step, ¿vale? Pues son tecnologías que lo que hacen es ajustar el voltaje del procesador y la frecuencia. Intel tiene muchas tecnologías diferentes con este mismo fin, ¿vale? Pues que lo que hacen fundamentalmente es adecuar el rendimiento del procesador al uso que le estamos dando en ese momento, y en el caso, ¿no? de que pueda, ¿vale? Bajar voltajes o velocidades o tal, pues lo que conseguimos es que haya menos consumo, se genere menos potencia, se disipe también menos calor, ¿no? Y al final eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque eso es lo que deteriora los componentes electrónicos. Bueno, esto Turbo Mode, Hyperthreading, ¿no? Que lo comentamos, ¿vale? Todo esto son tecnologías igual de Intel. Podemos modificar la velocidad o hacer un pequeño overclocking, ¿no? De los puertos de PCI Express, de las ranuras de PCI Express. Podemos indicarle, por ejemplo, cómo queremos que funcione nuestro disco duro, ¿vale? Esta opción, ¿vale? Nos permite, por ejemplo, conectar, no sé, un disco SATA, ¿vale? Y decirle que funcione en modo IDE, por ejemplo, o al revés, ¿no? Pues aquí IDE, HCI, ¿vale? Esto es para poner disco SATA también. Tenemos en algunos que pone SATA simplemente, ¿vale? Para lo de Intel. Y tenemos esta opción, ¿vale? Que es Hot Plug, para los discos que podemos extraer en caliente, ¿vale? Discos que podemos extraer en caliente significa que el ordenador está encendido y no tengo que apagarlo para quitar el disco, ¿vale? No todos lo permiten, ¿vale? También, pero en algunos sí. Luego tenemos controladores de dispositivos de entrada y salida, pues todo lo que os he dicho, USBs, tarjeta de red, diferentes puertos, si hay antiguos, por ejemplo, de serie, puerto paralelo,
¿vale? El audio, la gráfica integrada, ¿vale? Todo eso, las opciones que tenemos normalmente es habilitar o deshabilitar. Entonces, cuando yo voy a esas opciones en la BIOS, pues lo que hago es habilitar o deshabilitar el audio, básicamente, o la tarjeta de red o los puertos. Hay veces que me interesa, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, no haya fugas de información en la empresa, ¿no? Se puede controlar por otras muchas formas, ¿vale? Pero una de las formas, ¿no?, que tenemos de controlar eso es, por ejemplo, deshabilitar los puertos USB, ¿no? Para que nadie pueda poner un USB y extraer la información. En algunas placas también te deja deshabilitar las unidades ópticas, ¿vale? Pues también con eso evitaríamos que alguien pueda grabar datos en un DVD, por ejemplo. En algunas BIOS también estas son muy raras, ¿vale? Pero las hay. Te permiten poner una contraseña, no solamente para entrar en la BIOS, que también la podemos poner para hacer estas configuraciones, sino también para poder acceder al disco una vez que la BIOS ha hecho el post de arranque, ¿no? Entonces, cuando hace el post, ¿no?, que da paso al sistema operativo, pues justo en ese momento me pediría otra contraseña y si no, no arranca el sistema operativo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas medidas, ¿no?, de seguridad que podemos implementar. Bueno, para IPv4 y IPv6, bueno, esta opción PXE, ¿vale?, que también a veces tiene otros nombres, como por ejemplo esta Wake on LAN Wall, ¿vale? Esto es Wake on LAN, o despertar en la red, ¿no? O algo así. Bueno, pues esta opción la podemos habilitar o deshabilitar, ¿vale? Normalmente nos pondrá esto, enable, ¿no? Y disable, habilitado y deshabilitado. Y cuando la habilitamos, ¿vale? Esto sirve para que cuando llegue una señal, un paquete específico a mi tarjeta de red, el equipo se pueda encender de forma remota, ¿vale? Esto también existía con los modem, ¿vale? Y en ese caso se llamaba Wake on Ring Word, ¿vale? Wake on Ring. A mí me pasó una vez, ¿no?, que vendí un ordenador y normalmente estas opciones vienen deshabilitadas, pero este no sé por qué, pues la tenía habilitada. Y entonces vendo el ordenador y me llama un día la señora y me dice, oye, dice, es que este ordenador tiene fantasmas o algo. Y yo, ¿por qué? Dice, no sé, es que cada vez que me llaman por teléfono se enciende. Y era porque tenía habilitado esta opción, ¿no? No tenía fantasmas el ordenador. Esto también es una tecnología de Intel. Bueno, esto, configuración de puertos, ya lo hemos dicho, ¿no? De habilitar o deshabilitar puertos, habilitar o deshabilitar la función de Smart en el post de la BIOS, ¿vale? También lo podemos hacer. Esto, como os digo, es una tecnología de Intel, pues para un arranque más rápido, más efectivo, que a veces da muchos problemas, ¿vale? Esto es opciones, ¿vale? No he puesto todas, opciones que tiene el equipo para que, por ejemplo, si se apaga de una forma inesperada, pues porque de pronto se va la luz mismamente, qué es lo que quiero que haga cuando se vuelva a restablecer el suministro eléctrico, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, ¿vale?, que se reinicie, si quiero que se quede apagado, si quiero que vuelva al estado en el que estaba anteriormente, ¿vale? Bueno, pues son opciones que tenemos ahí también para configurar. La prioridad de arranque, ¿no?, que ya lo habíamos comentado también. Y bueno, opciones miles y luego opciones específicas, ¿no?, de cada una de las BIOS también. Lógicamente no os puedo enseñar mi BIOS porque tendría que apagar el ordenador, así que bueno, pues veremos algún simulador que hay por ahí, que tampoco son los más maravillosos, pero bueno, una idea nos da. Y la mayoría que hay, lamentablemente, son de tipo EFI. Teclas para acceder a la BIOS, algunas, ya os digo, tampoco están aquí todas. Si nos vamos a mover por una BIOS EFI, ¿vale?, solamente lo podemos hacer por el teclado. Entonces, simplemente para ir moviéndonos por las opciones, pues tenemos que ir con las flechas arriba, abajo, izquierda, ¿vale?, con el tabulador. Normalmente en la propia BIOS hay como un manual en la parte de abajo, en la parte de la derecha,
donde nos dice qué teclas, ¿vale? Tenemos que usar, pero mayormente son estas que veis aquí. Por supuesto el ratón no funciona, ¿no? También la tecla intro, ¿no? Cuando cambiamos un valor, ¿no? Y lo queremos ya mantener, ¿no? Pues le damos a intro. Para salir de la BIOS, bueno, pues para salir de una opción de la BIOS normalmente pulsamos escape. Para salir propiamente de la BIOS, pues o vamos a la opción adecuada mediante las flechitas, o la mayoría de las BIOS pulsando F10 guardas los cambios y sales de la BIOS, ¿no? Y entonces vuelve a arrancar el sistema operativo, que sería esta opción, ¿vale? Guardar los cambios y salir. Pues vamos a ver alguno. Estos ya os digo, son antiguos. Esto es alguien amable que se ha currado esta página, ¿vale? Que es un simulador de una BIOS de tipo EFI. ¿En qué lenguaje de programación se programa? Es BIOS. Que es un poco, no sé, es como muy pocas empresas, ¿no? Se dedican a esto, de hecho. Pues, hombre, me imagino que aparte de esas 3 que os he dicho habrá alguna más, pero sí, no son muchas, ¿no? Al menos las grandes no son muchas, son esas 3. Es como súper sencillita, ¿vale? Pero lo que os digo, para hacernos una idea, está bien. No es tampoco la más habitual y es vieja, más vieja que la Tana, pero bueno, tiene las opciones que algunas de las que queremos ver. Bueno, fecha y hora, ¿no? Y estas cosas. Aquí, por ejemplo, cuando había disquetera, ¿no? Pues podíamos elegir el tipo de disquetera que tuviéramos, ¿no? Que las había de diferentes capacidades, ¿no? Lo normal era esta, la de 1,44 megas, ¿no? Pero las había de menos, ¿no? Y de más incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí escogeríamos la disquetera que tuviéramos, ¿no? En cada caso. Normalmente la BIOS muchas de las cosas las hace de forma automática, ¿no? Es decir, que es capaz, ¿no? de saber qué dispositivo le estás poniendo, ¿no? Y muchas veces no hace falta ni configurarlo, ¿no? Pero en estas antiguas, por ejemplo, sí solía ser necesario, ¿vale? Que hicieras los cambios adecuados. No son como las de ahora, que prácticamente tienen casi todas las opciones auto, ¿vale? Y ellas mismas gestionando toda la configuración necesaria. Hace tropotocientos millones de años, en la era del Paleolítico más o menos, ¿vale? Estaba de moda tener 2 disqueteras, ¿no? Igual que después estuvo de moda tener 2 unidades ópticas, ¿no? Ahora está de moda tener muchos discos duros, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Bueno, pues esta, ¿vale? Me permitiría conectar otra. Yo sí he vivido este momento. Joder, qué vieja soy, madre mía. Sí he vivido este momento, sí. Bueno, aquí hay opciones, ¿vale? Hay algunas que no sé para qué son. Estos son diferentes modos, ¿vale? Que se podían activar en algunas de estas disqueteras, ¿vale? Para mejorar su rendimiento. Aquí tendríamos cuáles serían los dispositivos que estarían conectados, unidades de disco y estas cosas. Bueno, pues si pincháis, lo que nos da son las características de ese disco. Ahora las BIOS ya no te cuentan toda esta parafernalia, y menos con los discos SSD, ¿no? Que no tienen ni cilindros, ni cabezas, ni sectores, ni nada de esto, ¿no? Esto hace referencia, ¿no? A discos mecánicos. Estaría diciendo el modelo del disco mecánico, ¿no? Y sus características. Y luego, pues si tiene esa función de Smart, ¿no? Activada o no, ¿no? En este caso está desactivada. Normalmente si pinchas aquí, pero esto es un simulador y tampoco a veces funcionan bien, ¿vale? Incluso a veces os dejará de funcionar. Bueno, pues la podremos habilitar o deshabilitar. Dentro de los discos duros de tipo IDE, ¿no? De conector IDE, mecánicos IDE, bueno, pues los teníamos también de diferentes velocidades, ¿no? Entonces aquí tenemos los ultra, ¿no? Que permiten mayor velocidad. Pues si este fuera ultra, pues vendría aquí indicado. Creo recordar, ¿vale? Que en esta no, ¿vale? En esta no funciona, pero en otros simuladores que os voy a poner sí funcionan las teclas del teclado como si estuvierais realmente en la BIOS, ¿vale? Veis aquí la ayuda. Si yo hubiera pulsado escape, que era lo que estaba haciendo, ¿vale? Me debería de llevar a la página anterior, ¿vale? A ver si ahora quiere. Ahí. Bueno, entonces ahí tendríamos eso, todos los dispositivos, ¿no? Y cómo están conectados. Y fijaos que pone máster primario, esclavo primario, máster secundario, esclavo secundario. Bien, pues vamos a ver qué es esto. En los conectores IDE, ¿vale? Que venían en la placa base, antiguamente venían 2, ¿vale? Después se pasó a 1, ¿no? Simplemente por dejarlo ahí por tema de compatibilidad, cuando ya
los discos empezaban a conectarse mediante SATA, ¿vale? Pero antiguamente teníamos dos. Y entonces teníamos, ¿vale? Si esto es la placa base, pues por aquí esos dos conectores, ¿vale? Y tendríamos un IDE primario que solía venir en otro color, pero esto también depende de la época, ¿vale? Por el año 2000 sí empezaron a poner códigos de colores. En los Pentium, Pentium 2, Pentium 3 no había, y los dos eran del mismo color, negro, ¿vale? Pero normalmente en la placa pues estaba serigrafiado si era ID1 o ID2. Entonces, dentro de este conector de ID, ¿vale? Tenía aquí muchos pines de conexión, ¿vale? Pues nosotros conectábamos esa faja de datos, ¿vale? Que como dije el otro día, pues tenía aquí otro conector, ¿no? Y aquí, ¿vale? En este más largo, otro, que este es el que va a la placa base, ¿no? Y que nosotros, si conectábamos un disco aquí, le estábamos diciendo que era máster, ¿no? Y si conectábamos un disco aquí, le estábamos diciendo que era esclavo. Bueno, entonces, por cada faja de datos yo podía conectar dos equipos. El máster siempre con prioridad en lectura y escritura sobre el esclavo, ¿vale? Pero también el canal ID1 es prioritario frente al canal ID2. Aquí, por ejemplo, era y es, si alguien todavía se topa con alguno de estos, interesante tener esto en cuenta, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, si yo tengo un disco duro que tiene el sistema operativo, que es lo que mayormente yo quiero, ¿no? Que tenga más prioridad, ¿no? A lo mejor tengo otro disco duro que es para datos, por ejemplo, y a lo mejor, ¿no? Pues en esta época, pues como digo, estaba de moda a lo mejor tener un CD y una grabadora de CD o de DVD o lo que fuera, ¿no? Entonces, estos serían los únicos 4 dispositivos que yo podría conectar a esta placa base, no podría conectar más, ¿vale? Internamente. Y tendría que definir cuál es la prioridad adecuada, ¿vale? De estos dispositivos para que no den fallos y funcionen correctamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si decimos que el canal 1 tiene prioridad frente al 2 y que el máster no tiene prioridad frente al esclavo, ¿vale? Pues este, ¿no? El que lleva el sistema operativo le pondríamos en el ID1 y en el máster, ¿no? Si a los datos, ¿vale? No accedo mucho y tal, pues a lo mejor no requiere tanta prioridad, pero a lo mejor sí requiere prioridad el hecho de grabar un CD, ¿no? En el momento que lo está haciendo, o un DVD, ¿vale? Entonces yo por ejemplo, le pondría en el ID2 también de máster, y luego estos pues ya un poco indistintamente, ¿vale? Lo que sí que no haría, o sea, sería más óptimo no poner el CD, ¿vale? Con por ejemplo, si tú vas a grabar un CD a otro CD, ¿vale? Pues antiguamente, ¿vale? Pues esto se daba de patada. No sé si cuando grababais CDs, algunos, ¿no? Que lo habréis hecho seguramente. Al principio, ¿no? Cuando empezaron a salir al mercado y tal, estas grabadoras de CD y tal, para grabar uno tenías que grabar 10 casi, prácticamente, ¿no? Porque muchos fallaban, ¿no? Y cascaba el CD y bueno, pues tenías otra vez que ponerte a grabar otra vez. Y muchas veces simplemente era pues por eso, porque estaban en el mismo canal, ¿vale? Y se estaban ahí pegando patadas, ¿no? Por la prioridad, y fallaba la grabación del disco. Entonces, bueno, pues simplemente esto es una cuestión de optimización, ¿vale? Del funcionamiento del equipo, pero pensar que estas cuestiones de optimización pueden afectar también a la disponibilidad, ¿vale? Entonces es importante en ese sentido, ¿no? Que nosotros trabajemos la seguridad de los equipos desde el propio montaje del equipo, por así decirlo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a garantizar que luego ese equipo sea estable, funcione bien, no se reinicie de formas raras, no se pierda información, ¿no? Y bueno, pues estas cosas. A ver, no, esta no tiene nada, ya os digo que aquí no están todas las opciones funcionales. Bueno, el idioma esto es una gilipollez, ¿vale? Pero las BIOS, si las podéis ver en español, mucho mejor, ¿vale? Porque las traducciones a veces son muy malas, a veces son literales y pierden el sentido de la palabra, ¿vale? Que significa de verdad.
Aquí tendríamos para poner una contraseña de administrador. Para poder acceder a la BIOS tendría que poner la contraseña, es decir, yo pulso la tecla suprimir para entrar en la BIOS, ¿no? Cuando arranca el ordenador, ¿vale? Inmediatamente me pide la contraseña de administrador para poder acceder a la BIOS y realizar cambios. Luego tengo una contraseña de usuario, ¿vale? Que bueno, le permite al usuario ver la configuración de la BIOS pero no alterarla. Por aquí ya os digo que puede haber en otras placas base otras contraseñas, como contraseñas para los puertos USB, contraseñas para los discos duros y contraseñas para las unidades ópticas, incluso contraseñas para el acceso a la red. No lo tienen todas, yo he visto muy poquitas que tengan todas esas, pero algunas sí las tienen. Bueno, aquí nos diría el tema de los errores, ¿vale? Esto, bueno, tampoco tiene mucho sentido aquí explicarlo, ¿vale? La cantidad de memoria instalada, normalmente en la pantalla esta principal también nos va a dar las características del equipo en la mayoría de las BIOS. Vale, me vuelvo atrás, si quiere. Ay, ya me he pasado. Ahora no me salen las opciones de aquí, vale, ahora. Bueno, en Advanced, bueno, pues aquí tendríamos la velocidad de la CPU. Aquí no me deja hacer modificaciones, pero algunas, ¿vale? Pues sí podríais aquí modificar la velocidad, y en cualquier caso a veces la velocidad no, porque depende de estas cosas, ¿vale? De la frecuencia, del factor multiplicador que decíamos, de la frecuencia y del sistema del bus, ¿vale? De la frecuencia del bus. Entonces, multiplicando factor multiplicador, ¿no? Por la velocidad del bus nos daría la velocidad del procesador, y normalmente estos son parámetros que en estas BIOS antiguas habitualmente se suelen poder modificar. Bueno, por aquí tenemos también para frecuencias de la RAM, ¿vale? Voltajes, que en algunos casos también se podrían modificar o habilitar o deshabilitar. En el caso de las cachés, por ejemplo, ¿vale? Las podría deshabilitar. A ver, yo en principio deshabilitar una caché para mí no tiene mucho sentido, salvo que tengas muy claro que es una parte de la CPU que por lo que se está dando algún tipo de error, ¿vale? Y que deshabilitarla, ¿vale? Pues subsane ese error, ¿vale? Pero en principio las cachés, ¿no? Dijimos que eran memorias intermedias que lo que hacen es que el flujo de la información, ¿no? Sea más rápido, ¿no? Así que yo deshabilitarla, pues salvo por esas cosas, no tiene mucho sentido. Bueno, esa opción del ratón de PS2, ¿no? De controlar, se puede, por ejemplo, controlar el encendido, ¿vale? No sé si esa opción en particular es para esto, a ver si nos lo pone aquí. No, esta es por tema de las IRQs, que ya tampoco se usan mucho, ¿vale? Pero bueno, lo que os iba a decir, hay veces que hay aquí opciones que te permiten encender el ordenador moviendo el ratón, ¿vale? O encender el ordenador pulsando una tecla, ¿vale? Y eso se puede configurar aquí también en la BIOS. Soporte para USBs antiguos, dime. O programarlo encendido una hora también. También programarlo Que se encienda una hora, exactamente, ¿vale? Los hay incluso, ¿no? Que puedes decirle, quiero que se encienda lunes, miércoles y viernes a 9 de la mañana, o los que simplemente, ¿vale? Es que se encienda todos los días a tal hora, ¿vale? Pero bueno, los hay con más configuraciones o más específicas, ¿no? Respecto al horario. Bueno, este era un rollo de los primeros 64 kilobytes de memoria que daba error con algún tipo de sistema operativo. La verdad que sinceramente no me acuerdo, esto ya tampoco existe en las nuevas. Configuración del chip, pues no nos deja entrar, pero aquí sería donde estarían todos esos dispositivos de USB, tarjeta de red, tarjeta de sonido y todo lo que puedo habilitar o deshabilitar mayormente, ¿vale? Aquí no se ve, ahora luego vemos otra por ahí. Aquí estarían todas las opciones de energía, ¿vale? Opciones de energía como, por ejemplo, pues cuando suspendes el equipo o cuando lo hibernas, ¿no? Que permita estas opciones, por ejemplo. Normalmente desde esta opción solía ser, esta de Hardware Monitor, me permitía establecer una temperatura a la cual... establecida esa temperatura, ¿vale? Si el ordenador llega a esa, ¿vale? Se apaga directamente,
pues para evitar daños, ¿no? en los componentes y no dejarle que se caliente en exceso, ¿vale? Entonces, bueno, serían opciones relacionadas con estas cosillas. Esta también es curiosa, ¿vale? Habéis visto ordenadores de sobremesa que para encenderlos hay que mantener el dedito pegado al botón un ratito más, ¿vale? Y otros que simplemente pulsas el botón y enseguida se encienden, ¿no? Bueno, pues eso es una opción también, ¿no? Que está aquí en la BIOS, ¿no? Que tengas que pulsar, o sea, que pulses y inmediatamente se enciende, o que tengas que pulsar durante 4 segundos el botón para que se encienda el equipo. A veces también aquí hay opciones, pues, por ejemplo, en las placas base de Asus, de Gigabyte, bueno, de muchos fabricantes, ¿no? Muchas veces cuando lo arrancas, aparte del post de la BIOS sale el logotipo del fabricante, ¿no? Y bueno, pues el logotipo del fabricante a lo mejor lo estás viendo ahí, no sé, un par de segundos, 3 segundos o una cosa así, ¿no? Pero vamos, que se queda ahí un ratito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final lo que hace es que el ordenador arranca más despacio, ¿no? 3, 4, 5 segundos más despacio, ¿no? Tampoco es una barbaridad, ¿no? Y a veces incluso, ¿vale? Se queda colgado, ¿vale? en esa pantalla. Entonces aquí también estaría una opción que me permite no ver el logo del fabricante en el arranque de la BIOS, ¿vale? Aquí no está, ¿vale? Pero en muchas está aquí también. Aquí en boot, ¿vale? Pues mayormente lo que puedo hacer es definir el arranque, ¿vale? La prioridad de arranque de los dispositivos, ¿vale? De dónde quiero que arranque el sistema operativo, por ejemplo. Bueno, estas son opciones que permiten, ¿cómo era esto? Permiten evitar, ¿vale? Malware en una parte de la CPU, creo que era. Y esta no tiene mucho más. Luego ya vais aquí a Exit, pues salvar y guardar los cambios, que veis aquí abajo que también lo podéis hacer con las teclas de función, ¿no? Pues F10, ¿vale? Salvar y guardar, F9, ¿no? Guardar los cambios por defecto. En algunas placas, ¿vale? Pues tenéis una opción, ¿vale? Que pone optimizado, ¿vale? Pues una opción que mejora un poco esas opciones por defecto, opción de volver a los valores de fábrica, opción de poner tú los tuyos, ¿no? Y salir y guardar. Y esta pues no tiene así mucho más que ver. Esta ya sí es más normal, ¿no? Esta quizás os suena más, ¿no? Vale, pues aquí tendríamos la versión de la BIOS, muchas veces también eso, características y tal del equipo aparecerían aquí, nuevamente la fecha y hora, y a ver un segundo, veis en esta ya el ratón no funciona, ¿vale? Lo que yo estoy aquí moviendo arriba, pero aquí ya no funciona, entonces aquí ya sí funciona como una BIOS normal, ¿vale? Nos tenemos que mover con las teclas, ¿vale? Para ir a la siguiente, a las funciones. Entonces, bueno, pues desde aquí yo puedo modificar, ¿vale? No me va a dejar, qué cabrito. Espera a ver qué hace. Bueno, yo iba a modificar la fecha y la hora, ¿vale? Pero creo que no le ha gustado, ¿vale? Si tuviera un dispositivo ID conectado al canal primario de IDE, ¿no? Pues aparecería aquí. Si tuviera un dispositivo IDE, esta sería una placa de esas de transición, ¿no? Que tiene IDE y SATA, ¿no? Y que solamente tiene un único conector IDE, ¿no? Porque si no vendrían aquí otros dos, ¿no? Y pondría secondary IDE master, secondary IDE slave, ¿vale? Bueno, pues aquí no hay nada conectado, aquí supuestamente no hay una unidad de DVD, que estas solían ser estas de Hitachi de LG. Aquí tendríamos un disco duro de Samsung, ¿vale? Y aquí no tendríamos nada, ¿vale? A ver si me deja hacer intro, voy a intentarlo otra vez. Otra vez se queda. Vaya, pues no hago intro, ya está. Bueno, aquí información del sistema, sería pues eso, qué procesador tengo, qué memoria RAM. Con la flechita de la derecha voy a la siguiente opción de Advanced, ¿vale? Aquí sí me dice el tipo de procesador que en teoría tiene este equipo, su velocidad, la cantidad de RAM, ¿no? Que ha detectado. Y veis que pone ahí PS Mouse, PATA Controller, SATA Controller. Bueno, PATA Controller sería activar el controlador para los discos IDE. PATA significa Parallel ATA. Bueno, no sé cuántitos attachment, ¿vale? Pero bueno, me interesa sobre todo la P y la S, ¿vale?
P de paralelo, ¿vale? Y S en SATA de serie, ¿no? De cómo se transmiten los datos, ¿vale? En paralelo para los IDE, en serie para los SATA. Entonces, bueno, pues ahí es activar o desactivar los controladores. Si esos controladores, por ejemplo, yo tengo desactivados los controladores de SATA y meto un disco SATA, pues no lo va a reconocer porque el controlador no está funcionando. En onboard LAN, ¿vale? Pues lo que le diría sería enable o disable, a ver si me deja. No, pues nada, no lo vuelvo a hacer ya. Bueno, entonces onboard LAN, ¿vale? Me permite habilitar o deshabilitar lo que sería la tarjeta de red. ¿Vale? Si lo tengo en disable, ¿vale? Pues no me voy a poder conectar a internet, ¿no? Ni a mi LAN, ni nada de esto. Onboard LAN boot, ¿vale? Pues deshabilita la posibilidad de que puedas hacer un arranque del sistema operativo desde la red. Onboard 1394, ¿vale? Lo que hace es habilitar o deshabilitar un puerto, se llama fireware. ¿Os suena? Los puertos que eran de este tipo tenían así como una formita así como de supositorio que se utilizaban para multimedia. Bueno, para las cámaras tenían uno más chiquitito, ¿verdad? Así como los USB pequeñitos, ¿no? Que hay ahora más o menos, ¿vale? Era un tipo de conector que era de Sony, propietario de Sony, que competía justo con el USB, aproximadamente con el USB 2.0, una cosa así, ¿no? Y que al final pues no tuvo éxito, ¿no? En ese momento de las cámaras estas que venían con cinta, las mini DV y esas cosas, pero luego ya pues USB lo superó y ya está. Pues este es el estándar, que creo que lo comenté el otro día con la placa, ¿vale? 1394, ¿no? Y luego, por ejemplo, el estándar de USB, ¿vale? Que sería el IEEE 1392, ¿vale? Lo digo esto porque también a veces en la BIOS, en vez de poner USB, ¿vale? Pues nos lo pone con el nombre del estándar, ¿vale? Pero bueno, en este caso es para el firmware. Entonces lo habilitamos o lo deshabilitamos. Bueno, contraseña de usuario, ¿no? Contraseña de administrador, y la última, ¿no? El onboard audio, pues sería el audio que está integrado en la placa base, pues lo mismo, habilitarlo, deshabilitarlo o dejarlo como está en ese caso ahí automático. Claro, si yo tengo también una tarjeta de sonido aparte, ¿vale? Pues a lo mejor me conviene deshabilitar el audio en placa, ¿vale? El que está integrado, porque no lo voy a usar, entre otras cosas, y no quiero que me cree conflictos, ¿no? Ni cosas de estas. Bueno, aquí en security, pues fijaros, esta por ejemplo tiene la password del usuario, la password del administrador, la password para el disco duro, ¿vale? No tiene las otras que os he dicho, pero sí tiene algunas de ellas, ¿no? Y bueno, y esta sí la tendría aquí en IO Interface Security, seguramente tiene las password también para los USB y esas cosas. En boot, pues lo mismo, la prioridad de arranque, y no creo que me deje, ¿vale? Pero bueno, en teoría esto tú le haces intro, te aparece todo el listado y con las flechitas te desplazas, ¿no? Al que quieres cambiar de posición. Y exit, pues exit, que es lo que precisamente os voy a decir ahora, ¿vale? Que la exit al café ha llegado ya, ¿vale? Bueno, pues esta es una Phoenix, ¿vale? La otra creo que era una AMI, ¿no? La otra que hemos visto. Bueno, esta es una Phoenix, pues igual, aquí primera opción, ¿vale? Pues tenemos lo mismo. Vale, no sé si queréis que diga algo en particular, pero bueno, esto es más o menos lo mismo. Aquí no me deja, pero vendría simplemente, hay algunas que aparecen en gris, ¿vale? Que simplemente es a título informativo, ¿vale? De la cantidad de memoria que está instalada en el equipo, ¿vale? No tiene mayor historia. A ver, esta me parece que también, sí, esta funciona también con el teclado, ¿vale? Funciona para unas cosas con el teclado y para otras con el ratón, pero esto no sería lo habitual, ¿no? Bueno, aquí tendríamos en las opciones avanzadas lo mismo, habilitar, deshabilitar algunas cuestiones relacionadas con la CPU, ¿no? Esta de protección de antivirus es relacionada con la CPU también, ¿vale? Es unos bits, ¿vale? Que se protegen de la CPU específicos,
que se puede habilitar o deshabilitar. Por defecto está deshabilitada porque suele dar bastantes problemas. Jamás en la vida la he habilitado, siempre la he dejado así. Las cachés de la CPU, aquí solo tiene L1, L2, ¿no? Las actuales ya tenemos L3, ¿no? Incluso en algunas L4. Bueno, pues habilitar, deshabilitar, lo mismo. El hiperthreading, ¿no? Que era esa tecnología, ¿no? Que me permitía hacerle pensar a mi procesador, ¿no? Que tenía 2 núcleos en lugar de 1, por ejemplo. Esto sería hacer un chequeo de la corrección de errores de la caché de nivel 2, pues habilitar o deshabilitar. Bueno, yo en principio estas cosas que vienen habilitadas, salvo que sea algo muy puntual, ¿no? Que sepa que lo quiero cambiar, pues lo dejo. Quick Power on Self Test, ¿vale? Esto es habilitar el post de la BIOS o deshabilitarlo, ¿vale? Para que no haga ese testeo de los componentes al inicio del ordenador. Luego tenemos aquí los dispositivos de la prioridad, ¿vale? De arranque. Pues desde aquí, ¿no? Podemos especificarle cuál va a ser el primer dispositivo de arranque. Normalmente el HDD0 será el que estará conectado en el canal ID primario como máster, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo ese. Si después quisiera desde un CD, si después quisiera desde un USB, ¿no? Que esta lo permite, pues la opción que necesite en cada caso, ¿no? Si ya tengo el sistema operativo instalado, pues lo normal que arranque como primer dispositivo de arranque, la prioridad sea el disco duro donde está el sistema operativo. Si lo que voy a hacer es instalar de nuevas un sistema operativo desde el USB, pues pondré ese el primero, ¿no? Estos son formas de arranque. Esta en concreto, ¿vale? Desde el teclado numérico, ¿vale? La tecla de numlock, la del bloqueo, ¿no? Del teclado numérico, pues arrancar o no arrancar desde ahí. Por aquí, bueno, estos son retardos y tal, de cosas que ya tampoco se usan. Esta es la que os decía de mostrar o no mostrar el logotipo del fabricante durante el post de la BIOS. Pues si quiero que arranque más rápido, pues la deshabilito, ¿no? Después tendríamos las opciones del chipset. Todo esto está relacionado con las latencias de la memoria RAM, las cuales yo en principio tampoco cambiaría. Vídeo BIOS cacheable, ¿vale? Pues también lo puedo habilitar o deshabilitar. Bueno, es que tampoco tiene... Actualmente ya tampoco existe esa opción. Otra vez me he pirado yo aquí. Periféricos integrados, pues todo lo que puedo habilitar o deshabilitar de los conectores que suelen estar por detrás, ¿no? También de los controladores, del disco duro, los controladores del USB. Este tendría 2 tipos de USB, ¿no? El 1.0 y el 2.0, pues puedo activar o desactivar los dos. Y todo lo que son, ¿vale? Pues eso, tarjeta de sonido. Vale, aquí no hay tarjeta de red, sí, aquí, vale, tarjeta de red aquí, el firmware, vale, bueno, pues todos los dispositivos que quiera, vale, poder deshabilitar, ¿no? En caso de que no quiera que se use la red o los USB o lo que hemos comentado ya. Ya iba otra vez a darle para atrás. Aquí opciones de administración de energía. Bueno, pues aquí importante, o de lo más importante, los modos, vale, de suspensión, vale, que tenemos aquí diferentes modos de suspensión. De si almacenan la información en la RAM, ¿vale? O no, o lo almacenan en el disco, por ejemplo. El CPU Thermal Throttling es un tema que tiene que ver con la temperatura, ¿vale? También todo lo que sería despertar al equipo mediante la tarjeta de red, ¿no? Mediante el módem o mediante una alarma, ¿vale? Esto sí está deshabilitado, ¿vale? Si lo habilitamos, ¿vale? Pues normalmente sería para especificar estas opciones de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que aquí aparece un poco raro esto, ¿vale? Le podríamos decir el mes, la fecha, la hora, ¿no? En la cual quiero que arranque el equipo. El botón, ¿no? De función de encendido, pues es lo que os decía. Si tenéis aquí todas estas opciones, es como quieres encender el ordenador, ¿vale? Si con el botón de encendido, si con el teclado, si con el ratón, si con un atajo de teclados que tú le especificas, ¿vale? Pues estas cosillas. Si cuando enciendes, por ejemplo, el teclado, el ordenador, mediante el teclado le quieres poner una contraseña, ¿vale? Pues también se la podríamos poner aquí. Aquí le indicaríamos, ¿no?, qué atajos de teclado vamos a utilizar para encender el ordenador.
Y esta era la forma esta que os decía de cómo quiero que se reinicie el ordenador después de que haya un fallo, ¿no?, en el suministro eléctrico, ¿no? Si quiero que se apague, si quiero que se encienda o si quiero que se quede en el último estado en el que estaba. Vale, esta ya era PC Health Status, no me la abre, pero bueno, esto es relacionado con las temperaturas, pero no quiero abrirla. Aquí esta tampoco me la quiere abrir, a lo mejor a vosotros sí, porque hay veces que no sé por qué funciona o no funciona según la edad. Vale, bueno, pues es un simulador y es lo que tiene. Aquí controlaríamos voltajes, frecuencias de la CPU, de la memoria, ¿vale? De la gráfica en esta BIOS no creo, ¿vale? Porque es antigua y el tema del overclocking de la gráfica, por ejemplo, es algo más reciente, ¿no? Aquí cargaríamos los valores por defecto, aquí unos valores optimizados que se supone que, bueno, pues hacen que tenga un mejor rendimiento, ¿no?, el equipo. Aquí pondríamos las contraseñas de administrador y de usuario, salvar y salir, que sería F10, ¿no?, y salir sin guardar los cambios, ¿no?, dejar la BIOS pues como estaba. Yo a lo mejor estaba ahí trasteando y tal, pero bueno, como no sé muy bien lo que he hecho, pues salgo y punto, y ya está, y no problem. Vale, entonces aquí hay... casi todas son de portátiles, ¿vale? Las BIOS de los portátiles son como mucho más simples, ¿vale? Tienen muy poquitas opciones, muy poquitas cosas para configurar, ¿vale? No como una placa base de Asus o de Gigabyte o de ASRock o de cualquier otro fabricante más para ordenadores clónicos, ¿vale? Pues estas son muy simples. Y bueno, incluso en los portátiles de Asus y de Gigabyte y tal, pues las BIOS también son muy simples a comparación con los equipos de sobremesa. No sé, voy a coger no sé cuál, vale, el IDEA Center 307 o bueno, el resumen, ¿no?, del sistema, características, vale, de cómo está configurado, ¿no? Simplemente volvemos atrás, ¿vale? Aquí la fecha y la hora, que la podemos modificar. Pues a ver cómo nos dice aquí que modifiquemos con las teclas de más y menos, ¿vale? Lo que pasa que no está funcionando, ¿vale? Y si esto es un simulador, pues a veces pasa esto, ¿no? Bueno, pero con las flechitas lo veis aquí, ¿no? Más menos, ¿vale? Cambia los valores y luego para movernos, ¿no?, por las diferentes partes, ¿no?, pues las flechas. Vale, estos son características, la revisión de la BIOS, ¿no?, por si la tuviéramos que actualizar, ¿vale? La fecha en la que se creó esta BIOS, el idioma, que ya os digo, no lo cambiéis. A mí solo se me ocurrió un par de veces y ya desistí. Era un equipo de estos de IBM y lo puse en español y me horroricé, ¿vale? Directamente. Igual ahora están mejor, ¿vale? O igual ahora ya las palabras traducibles que no son traducibles no las traduce, no lo sé, ¿vale? Porque yo ya no paso de cambiarlo. De todas formas, siempre acostumbraros a todo lo que esté en inglés, a seguir viéndolo en inglés, porque mayormente va a ser más beneficioso para vosotros que verlo en español, ¿no? Como casi todo está en inglés y no todo se traduce, ¿vale? Pues dispositivos, pues tenemos aquí dispositivos USB, pues simplemente, ¿no?, habilitarlo, deshabilitarlo. Aquí este sería el específico, ¿no?, para la BIOS, igual, pues habilitarlo, deshabilitarlo. Aquí sería para los discos duros, SATA controller, habilitarlo, deshabilitarlo, lo mismo. Y en este caso, ¿vale?, tenemos esta configuración de SATA, ¿vale?, que bueno, solamente me da esta opción, ¿vale? Pero si yo tuviera un disco IDE y lo quisiera conectar bien mediante un adaptador, ¿vale?, o bueno, o porque tenga el puerto, ¿vale?, para ello, le tendría que decir que funcione como HCI, ¿vale?, para que lo detecte, pues si no, no lo detecta. Opciones del controlador de vídeo, bueno, pues esto es si nosotros vamos a tener un controlador, si nosotros tenemos una gráfica integrada, ¿vale?, pues, y además tuviéramos una gráfica aparte, ¿vale?, pues en las BIOS tenemos que especificar cuál estamos usando, cuál queremos usar, ¿vale?, si la integrada o la que tenemos aparte, ¿vale? En un portátil, bueno, pues es integrada normalmente, salvo que tengas una USB externa o tal, que es raro, ¿no?, también,
pero aquí en los portátiles no suele ser el caso, ¿vale? Pero en las BIOS normales sí puedes elegir si quieres la integrada o si quieres la otra. Luego tenemos aquí la configuración de audio, esto es lo mismo, habilitar, deshabilitar, ¿vale? Pues si está deshabilitado pues no hay audio, ¿vale? Para la red, ¿vale? Pues más o menos lo mismo, habilitar o deshabilitar, y luego estas opciones, ¿no?, que me permiten poder arrancar el equipo a través de la red. Aquí en Advanced pues tenemos las opciones de la CPU, ¿vale? Bueno, esta por ejemplo parece que es de AMD, ¿no? Y bueno, pues esto simplemente son tecnologías, ¿vale? Ahí cada fabricante, ¿no?, tiene sus propias tecnologías, ¿no?, para el funcionamiento de la CPU, pues como lo del hiperthreading de Intel y estas cosas. Y fijaos que aquí hay una cosa importante que no hemos visto en otras, ¿vale? A ver si luego veo alguna por ahí de Intel, que es lo del tema de la virtualización, ¿vale? Cuando instalemos las máquinas virtuales, y alguno no sabe lo que es, no importa ahora, ¿vale? Ya lo vamos a ver tranquilamente, ¿vale? Pero cuando instalemos máquinas virtuales para poder tener varios sistemas operativos, ¿no?, en nuestro equipo sin hacer nada con el nuestro, ¿no?, pues tenemos que habilitar la virtualización en la BIOS, que por defecto suele venir deshabilitada, ¿vale? Pues en este caso aquí viene habilitada, ¿vale? Pero normalmente está deshabilitada y tendremos que entrar en la BIOS y buscar esa opción. A veces en AMD pone AMD-V también, en vez de venir así. Esto ya también depende de cada fabricante. Esto, ¿vale?, son opciones también igual relacionadas con lo que sería el rendimiento, ¿no?, de la CPU, también de la memoria, ¿vale? Son variables, ya os digo, depende del fabricante. Esto es lo mismo que antes, que es lo que quiero que haga, ¿vale?, cuando se apague el ordenador sin querer, ¿no?, por un fallo eléctrico, por ejemplo, ¿vale? Las mismas opciones, ¿vale?, que hemos visto antes. Aquí en Security, ¿vale?, pues esto lo que es poner las contraseñas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema, ¿vale?, de poder actualizar el firmware, ¿no?, de la BIOS. Aquí tenemos una contraseña para el arranque, que os decía antes, también para los reinicios. Esto ya igual, pues son opciones como muy específicas, ¿no?, que tiene este equipo, que no siempre están en todos. DeviceWare, ¿vale?, es otra tecnología que digamos que protege al equipo, ¿vale?, de virus y tal. Pues en principio veis que también está deshabilitada. Si el fabricante ya por defecto la deshabilita, ¿vale?, pues yo la dejaría así, porque por algo será normalmente, ¿no? Y bueno, aquí en Startup, ¿vale?, pues aparte de la secuencia de arranque, ¿no?, donde le podemos modificar, ¿vale?, pero como ya nos dice aquí, ¿no?, que es un simulador, pues no nos deja, pero podríamos modificar, ¿no?, la secuencia de arranque en estas opciones. Pero aquí hay una especialmente interesante, que sí está en las BIOS de ahora, que es esta, el CSM. Hay dos tecnologías que son CSM y Fastboot, ¿vale? Que, bueno, la de Fastboot me permite hacer como un arranque más rápido del equipo. Es como algo así como que guarda la información de ciertas configuraciones del equipo que uso habitualmente y tal, para que luego cuando lo abra haga un arranque más rápido. Y el CSM es un módulo de compatibilidad pues con equipos antiguos, con BIOS de tipo EFI, ¿no? y con sistemas operativos que tienen un sistema de archivos más antiguo y que tienen una partición de arranque que se llama MBR o Master Boot Record. No sé si hablo muy en chino, pero bueno, básicamente esto es que genera mucho rollo, ¿vale? Tenemos como dos formas, ¿no?, de indicarle al sistema operativo dónde están los archivos, ¿no?, de arranque del mismo. Y entonces en unos casos tenemos particiones, ¿vale?, que tienen MBR, y en otros casos, ¿vale?, tenemos discos duros, ¿vale?, que tienen GPT, ¿vale?, GPT, que son actualmente la mayoría, ¿vale?, pues son particiones, ¿no?, de este tipo. Entonces los que tienen Master Boot Record, ¿vale?, pues si queremos que ese disco con ese sistema operativo arranque, CSM tiene que estar activado, y Fastboot, ¿vale?, que es la otra tecnología, tiene que estar desactivada. Y si queremos, por ejemplo, instalamos un disco nuevo, ¿vale?, y tenemos una BIOS UEFI, ¿vale?, lo normal es que el arranque sea de este tipo, ¿vale?, GPT.
y para esto CSM, ¿vale?, tiene que estar desactivado. Claro, 2 vídeos ahí donde lo explico esto, porque esto no sé si os ha pasado alguna vez que de pronto no os deja instalar el sistema operativo, os da un montón de guerra a la hora de instalarlo, cuando dices, jolín, pero si esto es súper fácil, ¿no?, instalar un sistema operativo, tampoco es que tenga, como dicen, no hay que mear sangre, ¿no? El CSM tiene que ver con el disco de arranque. No, O sea, no es cuando tú instalas. El sistema operativo es la forma en la que lo instalas y el tipo de BIOS que tienes, ¿vale?, hace que lo instales con esa partición de GPT o de MBR. Espera un segundo. Si tú, por ejemplo, tienes CSM activado, ¿vale?, lo tienes en modo de compatibilidad, cuando instalas el sistema operativo te va a crear una partición de tipo MBR. Pero si tú tienes una BIOS UEFI que no tiene CSM activado, ¿vale?, entonces cuando instalas el sistema operativo te genera una partición de tipo GPT. No, eso lo hace la propia instalación del sistema operativo. Tú no tienes que hacer nada. No sé por cuál empezar. Por este. Muy buenas a todos. En este vídeo, dados algunos comentarios sobre dudas acerca del CSM, pues vamos a hablar de ello. CSM, ¿qué significa? Compatibility Support Module, y que nos sirve, por ejemplo, para cuando queremos instalar un sistema operativo viejo en un equipo nuevo, donde normalmente nos va a dar un error. Esto ocurre porque nuestra placa base es UEFI, y para instalar cosas antiguas tenemos que activar CSM, que es la función que nos ofrece la compatibilidad con un sistema operativo antiguo anterior a Windows 10. Para poder activar CSM tendremos que entrar en la BIOS. Generalmente esta opción se encuentra en las opciones de arranque o boot, y por norma general viene activado, aunque puede ser que en tu placa o no, y lo que nos ofrece es soporte para particiones de disco duro en formato MBR. Las actuales son particiones GPT y requieren de una BIOS UEFI. Dentro de CSM, una vez que está activado, tendremos más o menos opciones en función de nuestra placa base, que nos van a permitir arrancar el equipo desde distintos dispositivos de almacenamiento como PCI Express, la red, un USB, etc. Si deshabilitamos el arranque seguro o indicamos que el sistema operativo no es Windows mediante UEFI, tendríamos también que activar CSM. Pero entonces no podremos utilizar particiones GPT, solamente podremos usar particiones de tipo MBR. Podemos encontrarnos con otro detallito cuando CSM está activado en algunas gráficas, y si el monitor está apagado y encendemos el equipo, este va a emitir 4 pitidos como si tuviera un error de la gráfica. Pueden ser 4 pitidos, pueden ser 3, dependiendo de la BIOS que tengamos. Esto ocurre cuando utilizamos una gráfica con interfaz PCI Express 4.0 en una placa base que tiene soporte 3.0, y para solucionarlo bastaría con encender la pantalla o desactivar CSM. Pero entonces tendríamos el problema de que solamente podríamos utilizar particiones GPT en lugar de MBR, y si nuestro sistema operativo está particionado, o nuestro disco duro, mejor dicho, tiene un sector de arranque MBR, no nos arrancaría el sistema operativo. Así que la solución es esa: o encendemos el monitor o instalamos un sistema operativo en GPT. En algunos BIOS nos permite elegir el dispositivo de arranque o bien en modo UEFI o bien en modo CSM o de compatibilidad. Para poder entrar en el menú de arranque y poder hacer esta selección, dependiendo del equipo tendremos que pulsar generalmente F8, pero en algunos puede ser la tecla F9, F10 o F11. Y ya por último, si quieres obtener más información acerca de cómo activar o desactivar CSM en tu equipo, si lo tiene o no lo tiene, podríamos ir al manual de nuestra placa base. Para eso, pues vamos a la página del fabricante, buscamos la placa base en cuestión, en concreto yo he buscado esta MSI, vamos a la opción de manual que está en soporte y aquí descargamos el manual. Para ir más rapiditos buscaremos CSM y si tenemos esta opción pues aparecerá por aquí en algún sitio. En algunas placas es posible que tenga otro nombre, como por ejemplo Legacy. Y llegados a este punto toca leer el manual, que está en perfecto inglés porque normalmente no suelen venir en español. Y con esto espero que se haya solucionado vuestros problemas con CSM. Pues esa, ¿vale?, está relacionada también con esta otra tecnología, ¿vale?, que se llama Fastboot.
Pregunta, sí. Dime. Si tú generas, por ejemplo, un tipo de arranque, ¿vale? Donde sí te permite generarlo en MBR, ¿vale? Tengo vistas, en MBR. Si instalo en el ordenador, o mejor dicho, pues, no queda claro si instalando activando o desactivando el SSM, ¿lo puedo instalar? Si es MBR tienes que tener activado CSM. ¿Vale? Porque las Si el particiones... disco que está particionado en MBR, o sea, el disco el disco de arranque que voy a utilizar, Ujú. ¿sí? Sí. Tiene que estar en modo de compatibilidad, ¿vale? Porque UEFI, las BIOS UEFI, ¿vale? Solamente admiten particiones de tipo GPT, ¿vale? Entonces le tendrías que poner en modo compatibilidad para que te lea particiones de tipo MBR. Vale, no es que tengas que modificar la partición. No. No, solo venir a la BIOS y cambiar esto, ¿vale? CSM, ¿vale? Habilitarlo o deshabilitarlo, es lo único que tienes que hacer. Y luego, pues eso, esta que es otra que también tiene a veces que ver con el CSM y que también suele dar guerra, ¿no? A la hora de instalar o de arrancar también el equipo, ¿vale? Que es Fastboot. ¿Qué es Fastboot? ¿Qué es Fastboot? ¿Arranque rápido? ¿Será? Bueno, pues es una opción que está en la BIOS de tu ordenador casi seguro. No en todas las BIOS, pero sí en muchas de ellas, especialmente en los ordenadores más modernos, desde que apareció el sistema operativo de Windows 8. Su objetivo es iniciar Windows mucho más rápido y debemos configurarlo en la BIOS de nuestro equipo. En la BIOS de nuestro equipo tendremos dos opciones, habilitar o deshabilitar Fastboot. Sin Fastboot, es decir, deshabilitado, Windows cierra todas las aplicaciones abiertas. Después cierra la sesión y apaga el equipo. Cuando encendemos nuevamente el equipo, Windows tiene que cargar otra vez todas sus cositas. Si habilitamos Fastboot, se queda guardado un estado de... Sus cositas me refiero a los controladores de todo, ¿vale? A drivers, ¿vale? Y todo lo que haga que funcione. La sesión en nuestro equipo. Este estado de la sesión será guardado en un archivo y después se apaga el sistema. Cuando iniciamos otra vez el equipo, ya no tenemos que cargar todas las cositas, sino que muestra el estado que tenía antes de apagar, de forma que el equipo se enciende más rápido. Y ojo, no tiene nada que ver con la opción de suspender el sistema, ya que en este caso estamos hablando de apagar el equipo por completo en las dos opciones, con Fastboot y sin Fastboot. Pero claro, esto que parece maravilloso no siempre es la panacea, porque siempre tenemos alguna situación en la que quizás nos venga mal el que esté activado, ya que muchas veces los programas, por ejemplo en las actualizaciones, necesitan que apaguemos el PC por completo para que los cambios surjan efecto. Normalmente encontraremos esta opción en las opciones avanzadas de la BIOS, pero como os he dicho no está en todas las BIOS y tampoco es una función excesivamente indispensable. Y también en caso de estar activado, pues a veces nos puede dar algún problemilla que otro. Además de poder activarlo o desactivarlo en la BIOS, también podemos ir al panel de control, opciones de energía, configuración de sistema y aquí marcar la casilla activar inicio rápido, recomendado dice, pero vamos, queda igual. Aunque la verdad que la diferencia se nota, si está activado, en lugar de 30 segundos, a lo mejor el sistema operativo tarda 15 segundos en arrancar. Y mucho más si estamos usando unidades de disco duro como SSD o NVMe. Pero vamos, que digo yo que 15 segundos arriba abajo tampoco es un drama. Podríamos decir incluso que es una función mejorada de la función hibernar, pero con una pequeña diferencia, que es que en lugar de guardar todas las aplicaciones en memoria, solo guarda el núcleo y los drivers de Windows. Algunos de los problemas que podemos encontrar con Fastboot activado es cuando, por ejemplo, tenemos un dual boot, es decir, dos sistemas operativos en nuestro disco duro. Como parte del kernel va a quedar volcado en el disco duro, en ese archivo donde se guarda estas configuraciones, la unidad quedará bloqueada por el sistema operativo y evitará que otros programas o sistemas puedan modificar los datos. Así que cosas que nos puedan pasar, por ejemplo, es que cuando encendemos el ordenador y en teoría tendríamos que ver el menú de arranque con los dos sistemas operativos, pues es posible que no se cargue y no los veamos. Otra cosa es que si por ejemplo tenemos un Windows y un Linux y quiero arrancar el Linux, pero es el archivito de Windows el que estaba guardado, nuestro Linux dará un error al cargar. También tenemos que tener en cuenta que ese archivo donde se guarda esa configuración que me permite arrancar más rápido
se puede estropear y quizás nuestro ordenador empiece a ir más lento de lo normal o incluso nos aparezcan pantallazos azules. Lo peor que creo que nos podría pasar sería tener problemas con el cifrado de BitLocker, que como sabemos cifra todos los datos del disco y antes de encender el equipo nos pide una contraseña. Sin la contraseña esos datos no pueden ser descifrados, ni siquiera conectando el disco a otro ordenador. Si Windows guarda la copia de su núcleo en el disco y este está cifrado, no podrá leerla y aunque desbloqueemos el disco, Windows habrá perdido ya la sincronización y esto es un problemón. Así que bueno, a tu elección lo dejo, activarlo o desactivarlo tú mismo. Avisado estás, un besito, chao. Pues avisados estáis, ¿vale? Mira, Dime. yo tenía una experiencia, pues, peleando en una torre, un tiempo me trajo un amigo, que no leía uno de los ventiladores, uno de los dos, pero bueno, el que trabajaba mejor y más y se sobrecalentaba todo, que realmente llegaba a una temperatura todo cortaba así y estaba la caja caliente. Luego de pelearme con fuente, luego de pelearme con todo el tema electrónico, luego de pelearme con el mismo ventilador y todo, y leyendo un poco, pues alguien en algún foro vi por ahí que decía de desactivarlo, no de la BIOS, lo desactivé desde el mismo Windows y que lo probé y luego de pelearme un mes peleándome con todo, se arregló solito. El por qué no lo entiendo hasta el día de hoy, porque son unas cosas que recuerdo que tendrá que ver con el tema del ventilador, con el concepto de la gran rápido, ¿no? Pues sí, es curioso. No se me ha dado ese caso, es curioso. Yo solo sé que esto nada más que da guerra, ¿vale? Da guerra en plan de eso, de que arrancas el equipo, a lo mejor también se te queda en el post de la BIOS y se te queda ahí pensando y no termina de arrancar, o se te queda la pantalla en negro, ¿vale? O no sé, mil cosas. Y no, yo recomendaría casi desactivarlo, ¿vale? Directamente. Total, por 15 segundos más, que seguramente son menos también, ¿vale? De 15 segundos más, 15 segundos menos que tarden en arrancar el ordenador, pues mira, que mata, ¿no? No nos vamos a morir, ¿no? Por 15 segundos. Así que yo lo desactivaría. Y luego ya os digo, en combinación CSM con Fastboot, pues entonces ya te mueres, ¿vale? Directamente, nada más que da guerra. Por cierto, el CSM, ¿vale? Incluso en algunas primeras versiones de Windows 10, ¿vale? También pasa, ¿vale? Que hay que ponerlo en modo CSM. También depende de cómo hayas, lo que decíais antes de lo de si he cogido la imagen, ¿vale? La he hecho en Rufus o en el que sea, ¿vale? Y le he puesto que sea de tipo MBR y tal, pues aunque sea Windows 10, ¿vale? Pues vas a tener que poner tu BIOS en modo compatibilidad, ¿vale? Es un rollo. Pero vamos, esas dos opciones, ya os digo que si os pasa algún rollo de estos de que no arranque mal o de errores o tal, probar a entrar en la BIOS y jugar con esas dos opciones a ver si es alguno de esos los que os da el problema, que casi seguro, en las nuevas casi todas.